Buenos días. Comienzo por agradecer al Colegio Médico y a la Asociación de Cirujanos permitirme estar aquí con ustedes presentando este tema que a mí me parece que es un tema que todo, independientemente de la especialidad que alguien tenga, debe de ser conocido por todos los médicos que se dediquen en algún momento a tratar pacientes del sexo femenino. ¿Por qué lo digo? Porque en los centros especializados de enfermedades de la mama, el 90% de las consultas corresponden a enfermedad benigna. Las alteraciones benignas de la mama representan un grupo heterogéneo que, debido a su diversidad y en su presentación, en los síntomas y en su histopatología, han sido motivo de confusión en cuanto a su nomenclatura. Se estima que 2/3 de los tumores que se encuentran en la edad premenopáusica, detectadas por cualquier método, son lesiones benignas. Sin embargo, ya cuando llegamos a la edad perimenopáusica, el 50% son enfermedades malignas, y esta cantidad aumenta cuando las pacientes están ya posmenopáusicas. En los Estados Unidos se presenta aproximadamente 1 millón de casos nuevos de enfermedades benignas de la mama por año. Como les dije, hay múltiples clasificaciones clínicas, patológicas, temáticas, lo que ha dado motivo a confusiones. Como evidentemente no podemos revisar toda la patología benigna en un periodo tan corto de tiempo, vamos a revisar las patologías que generan mayor cantidad de consulta en las clínicas especializadas. En 1987, este señor en la clínica de la mama de Cardiff acuñó este término, el término ANDI, que quiere decir anomalías del normal desarrollo e involución de la mama. Incluye un amplio espectro de alteraciones mamarias que son fruto de la coexistencia de manifestaciones del desarrollo, de cambios cíclicos e involución de la misma mama, que llevan a la presencia de cuadros histológicos y clínicos muy variados. Una serie de aspectos de distinta significación recomendaron en ese momento una clasificación más basada en lo fisiopatológico que en los hallazgos histológicos, porque resulta que los criterios histológicos han resultado muy estáticos, y estos aspectos que se tomaron para esta clasificación se basaron en que existen problemas de nomenclatura, existen clasificaciones patológicas, clínicas. Para una misma enfermedad habían distintos nombres. Histológicamente, la frontera entre normalidad y anormalidad es muy tenue. Hay que acordarse que la mama responde a las variaciones cíclicas hormonales normales durante la vida reproductiva. Había problema de disociación entre los síntomas clínicos y los hallazgos histológicos. El claro ejemplo es lo que antes se denominaba mastopatía fibroquística, que en estos momentos ya no se considera una enfermedad. Pues esta condición fibroquística que se llama actualmente puede observarse en mamas que son completamente asintomáticas. Se dice que si fuera posible biopsiar en la misma zona de la mama en 2 periodos distintos a la misma mujer, obtendríamos aspectos histológicos diferentes, dado que la mama es un órgano en cambio constante, bajo la influencia de crecimiento hormonal, cambios cíclicos y de involución. Esta es la clasificación de las anomalías de normal desarrollo. Hay más enfermedades, pero solo puse unos ejemplos ahí. Anomalías del desarrollo, como por ejemplo la hipertrofia de la adolescencia, el fibroadenoma, los cambios cíclicos que incluyen la mastalgia y la nodularidad, y los cambios de involución, que son la formación de quistes y la adenosis esclerosante, solo a manera de ejemplos. Comenzando con la mastalgia, aquí podemos ver una serie de nombres que reciben, todos quieren decir lo mismo.
En algún momento de la vida de la mujer afecta al 40 o al 85% de las mujeres en algún momento de su vida, interfiriendo con su vida en general. El grave problema es que muchas mujeres lo relacionan con cáncer. Tenemos costumbre de decir que el cáncer no duele, pero para la población en general, cuando tienen algún problema de dolor, inmediatamente lo relacionan con cáncer y es por eso que consultan. La mastalgia no tiene una causa que esté bien esclarecida. Se cree que se debe a un exceso de estrógenos acompañado de una deficiencia de progesterona o a una deficiencia de la producción de LH o de FSH. Esta es la teoría más aceptada para explicar la causa de la mastalgia. Se cree que es un edema que se produce en el estroma causado por la retención de agua y sodio, secundario a fluctuaciones de niveles de estrógeno y progesterona, lo que ocasionaría una inflamación y aumento de la consistencia mamaria. Algunos lo consideran una respuesta fisiológica exagerada a la estimulación cíclica. La mastalgia se divide en cíclica y no cíclica de acuerdo al momento del ciclo menstrual en el que se presenta. La mastalgia cíclica, que es la más frecuente, suele presentarse en 7 a 3 a 10 días antes de la menstruación, generalmente en el cuadrante superior externo de la mama, porque ahí es donde más tejido mamario hay. Puede ser bilateral o una mama puede estar comprometida en mayor grado que la otra. Y el dolor también es variable, puede ser desde agudo hasta un dolor leve. Se acompaña de tensión mamaria que cede al iniciarse la menstruación. La mastalgia no cíclica, como su nombre lo indica, no tiene ninguna relación con la menstruación, es mucho menos frecuente y alcanza una mayor frecuencia durante la cuarta década de la vida. Tenemos que tener presente también que existen causas extramamarias de dolor mamario que se originan en sitios cercanos, por ejemplo, de origen cardíaco. Una angina puede confundirse, puede ser de origen pulmonar, por ejemplo las neumonías y gastrointestinales, que sería más frecuente, que pudiera ser ocasionado por reflujo gastroesofágico o colecistitis aguda. Esta es una parte también importante, la costocondritis, que también se conoce como síndrome de Tietze. Es una causa relativamente común, supuestamente cede espontáneamente en un término de más o menos unos 6 meses, pero sí es causa importante de consulta. El tratamiento básicamente se basa en analgésicos no esteroideos, no hay ninguno de elección, uno puede utilizar el analgésico con el que esté más familiarizado. Hasta hace poco se utilizaban tratamientos hormonales. Sin embargo, a pesar de que son efectivos en más o menos un 50% de los casos, sobre todo el danazol y el tamoxifeno, tienen el grave problema que tienen muchas molestias secundarias, por lo que se ha dejado de utilizar. Pero como les digo, sí tienen un índice de éxito relativamente alto del 50%. Para el dolor extramamario se trata la causa del dolor. Se ha relacionado también la etiología del dolor mamario con las metilxantinas, que está en el té, en el café y ese tipo de bebidas, y con el cigarrillo. Entonces, una de las recomendaciones es evitar todo ese tipo de tés y café, etcétera. El uso de vitamina E y de las vitaminas en general es otra cosa que está en discusión. De todos los estudios que se han efectuado, solo uno, ya bastante antiguo, refiere que el uso de vitamina E alivia las molestias de la mastalgia y de los quistes. La mayor parte de personas piensan que lo único que tiene es un efecto placebo, por lo tanto su uso es controversial y nosotros no lo recomendamos. Lo que sí es importante es la utilización por parte de la paciente de un brasier adecuado que no le cause lesiones y que no quede apretado. Seguimos con los cambios fibroquísticos. También recibe varios nombres, aquí solo puse algunos. Se consideran también parte de las alteraciones del normal desarrollo de la mama.
puede asociarse a dolor y a fibrosis. Puede haber macroquistes cuando son mayores de 6 centímetros. Lo mismo, la etiología es incierta. También se piensa que es debido a trastornos hormonales, a un aumento de los niveles de estrógenos y progesterona. La mayor parte piensa que el exceso de estrógenos es la causa. El diagnóstico es eminentemente clínico. Sin embargo, uno cuando se encuentra con un quiste de tamaño adecuado puede utilizar la punción del quiste como diagnóstico y como tratamiento. Raramente los quistes son malignos. Este autor reportó aspiraciones en 3,000 casos, 3,000 aspiraciones de quistes, y únicamente en 3 casos encontró que estaban relacionados con enfermedad maligna, lo que da un índice de 0.1%. Entonces, en algunos lugares funcionan el quiste y ya no lo mandan a patología, a citología, perdón. Nosotros lo seguimos mandando, pero por lo visto no es necesario, no es gran cosa no enviarlo. El tratamiento también, AINES, el AINES que ustedes prefieran. Este es solo un esquema de cómo pudieran verse los quistes, que pueden ser únicos o múltiples, y un esquema de cómo funcionar un quiste con una aguja fina, 22, conectada a una jeringa de 10 cc. Uno hace presión negativa y aspira todo el contenido del quiste, y posteriormente hace presión un periodo corto de tiempo con la intención de colapsar el quiste. Cuando el quiste recidiva, pues sí hay indicación de tratamiento quirúrgico. El fibroadenoma también está considerado dentro de las anomalías del desarrollo. En algunos lugares aparece como un tumor benigno y en algunos como una anomalía del normal desarrollo. Los que dicen que es un tumor benigno dicen que es el tumor más frecuente entre los 20 y los 35 años, de origen fibroepitelial, que puede tener un tamaño variable. Del 10 al 17% son múltiples y del 3 al 5% son bilaterales. Las personas que dicen que pertenece a los ANDI es porque han visto que se relaciona con el aumento de estrógenos en la adolescencia. De hecho, cuando estas pacientes no se operan y siguen con su fibroadenoma, muchos al llegar a la edad de la disminución de estrogénica disminuyen de tamaño. Los hallazgos clínicos son variables. En estas pacientes, como son jóvenes, no está indicada la realización de mamografía. Si uno necesitara una ayuda diagnóstica, uno tiene que recurrir al ultrasonido, en el que nos demuestra nódulos hipocogénicos bien delimitados. Todos deben de tener biopsia Throughput. También en el tratamiento hay un poco de discusión. Nosotros, todos los fibroadenomas que miramos, les efectuamos resección amplia, pero hay alguna tendencia a ser más conservador, y en los fibroadenomas menores de 1 centímetro pueden observarse y operarse únicamente en casos de dolor o de crecimiento. Este es un ultrasonido de un fibroadenoma donde claramente se ve su cápsula bien delimitada, sin septos, y este es la imagen de un fibroadenoma que ya fue resecado. Existen varias subclasificaciones de los fibroadenomas. Uno de estos es el fibroadenoma gigante de la adolescencia, este corresponde a una jovencita de 14 años. El siguiente es el tumor filodes, que se considera una lesión fibroepitelial. Con el tumor filodes tenemos el problema que puede ser maligno, benigno y limítrofe desde el punto de vista histológico. Es una masa de tamaño variable, tiene un alto índice de recurrencia del 15% y siempre debe hacerse una biopsia Throughput. El problema de esto es que, aunque histológicamente un tumor filodes pueda ser maligno, el tipo de tratamiento depende del comportamiento clínico y el comportamiento biológico. Quiere decir que, por ejemplo, hay tumores filodes malignos que se comportan tranquilos, que no crecen, entonces uno puede perfectamente hacerles una resección local amplia.
Y al contrario, hay tumores benignos que tienen un crecimiento exagerado a los que uno les tiene que hacer una mastectomía. Este es un ejemplo de un tumor filoides. Tampoco es necesario hacerles mamografía, yo la puse solo porque ahí estaba en la diapositiva. Y este es el aspecto típico de un tumor filoides, cuya característica es la presencia de estos vasos en toda la mama. El otro problema importante es la descarga por el pezón, que representa más o menos el 7% de la patología mamaria. Uno lo que tiene que averiguar con estas pacientes son las características clínicas de la descarga, sobre todo el color. Cuando corresponde a una secreción verdosa, lo común es que se corresponda a una ectasia ductal, que únicamente es una dilatación de los conductos. La que nos preocupa es la secreción sanguinolenta, que puede ser generalmente un papiloma intraductal, pero que también puede ser por un carcinoma. El papiloma intraductal es un pólipo verdadero del epitelio ductal que no incrementa el riesgo de cáncer. Deberíamos de hacer una citología de la secreción. Hay exámenes especiales que nosotros no hacemos, como una galactografía, que es tomar una radiografía del conducto, y una endoscopía, con endoscopios especialmente diseñados. El tratamiento para el papiloma intraductal es la resección amplia del conducto. Aquí hay unas fotografías de una resección amplia del conducto donde se demuestra la presencia del papiloma y el conducto dilatado. Este es un esquema de lo mismo, y esta es una telorrea por ectasia intraductal. Este es el tipo de secreción que es la que nos preocupa, secreción sanguinolenta, la que debemos de estudiar. Y esta es una imagen de libro de una galactografía. Miren el tamaño del catéter, uno se mete al conducto, toma una radiografía, y esta es el tumor intraductal. Y por último tenemos la mastitis, que ha reducido su frecuencia. Sin embargo, continúa siendo un problema todavía activo. Se divide en agudas y crónicas, y la mastitis aguda se divide en puerperal y no puerperal. Ahí están las vías de infección que pueden haber. Generalmente el problema está favorecido cuando hay retención de las secreciones, que las señoras por alguna razón no drenan adecuadamente la cantidad de leche. Se presenta en más o menos en el 9 a 10% de las pacientes lactantes. La bacteriología generalmente es Staphylococcus aureus, y los que aparecen ahí cuando es puerperal. Más o menos el 80% de los casos se presentan en el primer mes, y la incidencia disminuye después y vuelve a aumentar a los 6 meses, cuando le comienzan a salir los dientes al lactante. Y el problema es que si no se trata la celulitis inicial, en un término de 48 horas más o menos, se forma un absceso con una destrucción importante del parénquima y de los lobulíos. La clínica, pues ya todos ustedes la conocen, se acompaña de leucocitosis, de neutrofilia. En raras ocasiones el absceso drena espontáneamente, pero no es lo usual. El tratamiento es antibiótico. La suspensión de la lactancia es discutible. Algunos dicen que no se debe suspender la lactancia una vez que a través del pezón no salga secreción purulenta, pero como les digo, es discutible. Si no, de todas maneras hay que hacer drenaje de la leche utilizando el tiraleche, y cuando está indicado se hace un drenaje que puede ser dirigido por ultrasonido o abierto. De hecho, la moda, digamos, es efectuar drenajes repetidos por ultrasonido. Este es una típica fotografía de una paciente con un absceso. Y estos son los antibióticos que se pueden utilizar. Depende los antibióticos de si uno tiene a la paciente externa o si uno tiene ingresada a la paciente. Para paciente externa, ahí están los de elección: dicloxacilina, cefalexina, amoxicilina. Si hay alguna alergia, claritromicina. Si hay sospecha de resistencia, clindamicina o trimethoprim.
Y en la paciente hospitalizada puede uno utilizar nafcilina más oxacilina. Si hay alergia, clindamicina o vancomicina. La mastitis no puerperal, ahí están las vías de diseminación más frecuentes. Generalmente se debe a traumatismos cerrados con formación de hematomas que se sobreinfectan o por diseminación de abscesos subyacentes. Aquí cambia la bacteriología, lo más frecuentes son anaerobios y el tratamiento de elección es clindamicina o metronidazol y drenaje cuando sea necesario. Cuando un absceso agudo no se trata bien, se drena parcialmente o no se dan los antibióticos adecuados, la paciente puede terminar en la presencia de una mastitis crónica, que se manifiesta por una masa dura, profunda, irregular y en ocasiones con adenopatía axilar. El problema de esto es que se puede confundir con cáncer. De hecho, hay cáncer durante el periodo de la lactancia, durante el periodo del embarazo, entonces estas pacientes necesitan una biopsia para dirigir el tratamiento, porque pueden coexistir. El tratamiento antibiótico, como bien dijeron anteriormente, con base al cultivo y a la sensibilidad, todo problema infeccioso debería tener su cultivo y su sensibilidad, y drenaje si hay absceso o resección de la masa cuando ya es una masa bien delimitada. Aquí tienen lo puse porque esta es una mastitis crónica con múltiples trayectos en la que uno debería hacer una resección de la lección residual. En conclusión, el 90% de los casos corresponde a enfermedades benignas. Los desórdenes y enfermedades de la mama están relacionados con procesos normales de la vida reproductiva y con involución de la mama. Hay un espectro de condiciones de la mama que va de lo normal, que pasan por un desorden y por una enfermedad. Y las ANDI engloba todos esos aspectos de esas enfermedades. Algo importante para mí es que debe de diferenciarse de tumores malignos en algunas ocasiones, por lo que son importantes las biopsias, y la incidencia de mastitis y abscesos, aunque ha disminuido un poco, pues siguen siendo una causa frecuente de consulta. Deberá de utilizarse antibióticos en base empírica y posteriormente obtener cultivos y en eso guiar su terapéutica, y el drenaje, que puede ser abierto o puede ser guiado por ultrasonido. Gracias por su atención, muy amable.